Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Bueno, como todo inicio de semana, está cargado de una serie de informaciones interesantes. Van a producirse algunos eventos en las próximas horas que pueden terminar siendo, si es que hay, digamos, si es que la sinceridad se privilegia en las relaciones, si el cinismo se deja de lado, si es que eso que no sirve para absolutamente nada se bota al tacho en la basura. Y es decir, que las autoridades, por más discrepancias que puedan tener, por más posiciones diferentes puedan tener en algunos aspectos de cómo sacar adelante el gobierno, pues tienen que buscar tener la mejor relación para poder resolver los problemas que hoy día están aquejando a buena parte de nuestro país. Ya no solo digo los problemas habituales y estructurales, sino aquellas que se derivan de una pandemia tan severa que todavía, pese a que los índices y las cifras han cambiado y estamos en una mejor situación, pues todavía sigue siendo intenso lo que está generando a su paso por nuestro país. Entonces hay que estar siempre atentos y seguir manteniendo los cuidados y todas las recomendaciones que nos hagan desde el gobierno hay que seguirlas con rigor para evitar una segunda ola o que en ese descuido pueda uno terminar de contagiarse. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Todavía esto no ha pasado y en cualquier momento, si es que bajamos la guardia, podemos estar en una situación tremenda como la que teníamos hace algunas semanas. Pero en medio de esa situación tienen que ponerse de acuerdo las autoridades, por lo menos para poder enfrentar esas cosas de una manera más diligente y ponerse de acuerdo para un plan básico de aquí hasta el final del mandato del presidente de la República y del Congreso de la República sería pues lo ideal. Hoy día, a las 4 de la tarde, el presidente de la República lo anunció el día de ayer, va a sostener una reunión con el presidente del Congreso, el señor Merino de Lama, ¿no? Vamos a ver en qué termina esa reunión, pero me parece que las circunstancias obligan o deberían obligar a deponer cualquier actitud y trabajar por el país. No sabemos en qué va a terminar, si este es simplemente un gesto que se quiere mostrar, pero que no tiene ninguna relevancia práctica, o por el contrario, se privilegia eso y no la pantalla, el televisor y por supuesto la difusión que puedan hacer los medios de comunicación sobre esta reunión. Pero sin embargo hay unas cosas que seguramente van a anteceder o no sé si serán parte de esa conversación que va a tener el presidente con el señor Merino de Lama, porque ya el día jueves de la semana pasada el presidente de la República le dijo al señor Merino de Lama que su conducta, su comportamiento es inaceptable en democracia. Esto en el Día de las Fuerzas Armadas, cuando resaltó el rol de las Fuerzas Armadas en un contexto democrático que debe estar subordinadas a las dinámicas ni partidarias, ni por supuesto subalternas y mezquinas de algunos que, tratando de utilizar de manera indebida el cargo expectante e importante que tiene como ser presidente del Congreso de la República, quisieron incorporar a las Fuerzas Armadas pues, en una aventura que tenemos que rechazar de una manera abierta y firme. No sabemos si en alguna medida de eso van a conversar también, pero ojalá apunten en ponerse de acuerdo en 3, 4 puntos muy sencillos que los lleven a los dos a caminar en la misma dirección de aquí hasta el final del mandato de ambos. Pero que sí hay algunas novedades que seguramente van a sazonar el encuentro. Y es lo que ayer se ha conocido, si es que a alguien le quedaba todavía algo de duda, en el papel que ha cumplido el señor Edgar Alarcón en toda esta trama que ha protagonizado la señora Karen Roca, ¿no? Karen Roca. Y vamos a poner detalles de lo que ayer se ha conocido a través de Cuarto Poder. La República también lo sacó, de cómo este señor Fabio Noriega, quien es el abogado de la señora Karen Roca, ha estado participando de todo lo que ha sido, sin lugar a dudas, creo yo, ahora no hay espacio para la duda, un acto preparado con el señor Alarcón, buscando que tenga el impacto que al señor Alarcón le interesaba, que era que esto termine siendo materia suficiente para vacar al presidente de la República. Y ha quedado claramente establecido que el señor Alarcón mintió y mintió de manera sistemática. Y si el presidente de la República lo iban a vacar por haber mentido, el señor Alarcón debería estar ya hace tiempo en un penal, porque la mentira, al parecer,
es un asunto muy conectado con su forma habitual de comportarse en política y, me imagino, sabe Dios también, como un funcionario en otras instituciones del Estado. Recuerden ustedes que él fue Contralor General de la República y, sintiéndose ahí todopoderoso, hizo una serie de cosas que hoy día son objeto de investigación y que ya hay un informe técnico, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que proceda la acusación constitucional. Lo va a discutir esta subcomisión, este grupo de trabajo, y lo más probable es que le dé luz verde, luego la permanente, y luego el señor Alarcón vaya a terminar sometido, como corresponde, a lo que el Poder Judicial y el Ministerio Público prevén para alguien de quien se sospecha que pueda haber cometido algunos hechos delincuenciales, sobre todo cuando estos se han producido en contra de los intereses del Estado. Eso es lo que va a suceder y voy a regresar en un ratito. Pero el presidente de la República ha dicho que la reunión tiene que hacerse y tiene que hacerse en los términos correctos para que pueda superarse esta que él ha llamado una pelea entre autoridades. Vamos a escuchar al presidente de la República y después retomo esto que decía de Alarcón, que directamente conecta, me da la impresión, con el señor Merino de Lama. Porque si el señor Alarcón tenía conocimientos previos de los audios que habían sido grabados de la manera como usted ya conoce, si es que se habían escuchado y se habían venido trabajando con el abogado de Karen Roca las versiones que iban a incorporar el informe para desestimar cualquier acción legal contra la señora Karen Roca y solamente sentarse en el presidente de la República y sus otros allegados con el claro interés de generar el insumo necesario para vacar al presidente de la República, en ese juego, en esa trama, ha tenido que participar Merino. Porque no me vengan a contar el cuento a estas alturas de que el señor Alarcón sorprendió a Merino ese día en el Congreso, en el Pleno, cuando el señor Merino de Lama recibió los audios, dispuso que los difundieran en la página web del Congreso y dispuso además que se escuchara en esa sesión que estaba abocada a otros temas, pero que el señor Alarcón dijo era pero tan importante que no podía esperar y que le acababan de llegar esos audios. Mentira, esos audios los venía trabajando hace tiempo. Y si es que él, el señor Alarcón y otros que junto con él querían vacar al presidente de la República, han dicho que el presidente de la República buscó obstruir la acción de la Comisión y de la Justicia, tratando de conciliar versiones para tener una versión uniforme en las investigaciones que le van a realizar, incluidos al presidente de la República, pues el señor Alarcón tenía un plan claramente concertado donde le había ofrecido a Karen Roca, según su abogado, un trato diferenciado para que ella no tuviera ningún tipo de responsabilidad. Pero no solo eso, sino que le prepara un informe el señor Noriega a Alarcón para que ese sea el tenor de aquello que la comisión va a decir sobre su patrocinado. Todo esto estaba armado, todo era parte de una estrategia para generar la bala y disparar al presidente de la República, cuya cabeza querían, por supuesto, tener a la mano y después entrar a la cancha grande sin ningún merecimiento. El señor Merino de Lama como presidente de la República. Pero regreso a eso. Vizcarra ha dicho, hay que superar, porque estas peleas no sirven para nada. Vamos a escuchar. Invocar al Congreso de la República es que hagan su máximo esfuerzo en elegir las personas más idóneas para el Tribunal Constitucional. Tiene dos opciones, ¿no? Uno es dejar de que el siguiente Congreso, que tiene el periodo completo de 5 años, elija a los miembros con el tiempo necesario y suficiente. Pero si tiene la intención de hacerlo ahora, que ponga su máximo esfuerzo en buscar a las personas más idóneas. Y para ello no hay que apresurarse, porque se puede cometer un error y ese va a ser el legado que va a dejar este Congreso. Elegirlo de manera apresurada podría llevar a tener un TC que no represente lo mejor de las capacidades y cualidades de los magistrados. Bueno, ese no era el audio, querido Lincoln, buenos días. Ese es el audio sobre el Tribunal Constitucional. Parece que el movernos del set nos ha generado ahí una inconexión. A ver, este es lo que estos dichos del presidente de la República tienen que ver con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, a lo que iba a entrar en un ratito, pero ya que lo has puesto, pues el presidente de la República dice estar preocupado por qué cosa va a suceder con esa elección.
y recuerden ustedes, ahí hay gente que está plagada de intereses privados, que lo que quiere es, y quiero decirlo como lo pienso, y pienso que quiere tomar por asalto el Tribunal Constitucional. Lo he dicho ante las oportunidades aquí. ¿Para qué? Porque el Tribunal Constitucional cada vez es más importante. Cada vez es más importante porque la confrontación, el encontronazo que hay permanentemente entre el Ejecutivo y el Congreso deriva en respuestas que pueden ser autoritarias de cualquiera de los dos lados. El presidente de la República podría tomar decisiones que afecten las atribuciones del Congreso, y el Congreso, como lo hace de manera muy frecuente, tomar decisiones que no solo le competen al Ejecutivo, sino llevarlas en la peor dirección y después generar mayores problemas. ¿Quién resuelve esas controversias? ¿Quién resuelve esos contratiempos? ¿Quién resuelve esas peleas, ese choque de trenes? El Tribunal Constitucional, en un Estado constitucional de derecho. Entonces, si toman el Tribunal Constitucional y meten a gente afín a el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que quieran poner al señor Domingo García Belaúnde, que es abogado del Congreso de la República, además, en la demanda competencial que se ha puesto por, digamos, el tema de la vacancia. Lo ponen a él, saben ustedes, pues, que él va a jugar como un anexo del Congreso de la República en el Tribunal Constitucional, para poner solo un ejemplo. O ponen, que sería más o menos una cosa parecida, lo que en su momento fue este tremendo escándalo que derivó en el cierre del Congreso de la República, al primo del señor Pedro Lachía. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y por qué lo ponían? Porque lo que querían era tener un voto más para, con los 3 que tenían fijos en el Tribunal Constitucional, que los tienen ahora todavía, entonces sumar 4 y con eso parar cualquier cosa que el Ejecutivo quiera hacer para defenderse. Y ese es el sentido de tomar el Tribunal Constitucional. Pero no solo en relación a la, a veces, tensa manera como el Ejecutivo y el Congreso de la República se relacionan, sino también para privilegiar otros intereses. ¿Dónde creen que el señor Luna podría llevar el caso de su cierre, del cierre de su Telesub, que es una, digamos, qué cosa decirles, un espacio de permanente mentira y estafa a la gente que les estaba dando títulos a cambio de casi ningún conocimiento, porque era realmente y literalmente una fachada en algunos de los casos que se han podido sobre sus unidades conocer? Pero metió ya una acción legal, recordarán en Bagua, la aceptaron en segunda instancia, vaya al Tribunal Constitucional. Si entra la gente que Luna quiere que entre al Tribunal Constitucional, ¿a favor de quién cree que va a fallar esa sentencia? A favor de Luna, y eso es lo que quiere, para poner solo algunos ejemplos. Por eso es que lo que dice el presidente de la República, pero han dicho varios otros, y aquí en este nuestro programa he venido insistiendo, es que se tiene que tomar la mejor decisión y poner a los mejores hombres y mujeres que el derecho pueda sugerirnos en una situación de esta naturaleza. Gente que tenga trayectoria democrática, que tenga solvencia moral personal, que tenga una vida pública intachable, indiscutible, que tenga conocimiento de derecho constitucional y que tenga legitimidad. Pero si ponen a un conjunto de gente que solamente los ponen ahí porque van a responder los intereses de este maldado Congreso de la República, pues vamos a tener las dificultades y los problemas que hemos dicho. Y tal vez sea mejor que ya este Congreso no lo elija, porque no hay las condiciones. Este Congreso está con la sangre en el ojo. ¿Cómo van a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional si es que ahorita hay una demanda competencial donde el Congreso de la República está siendo interpelado? Si yo pongo a determinado miembro del Tribunal Constitucional para que vaya a resolver esa causa en la que yo soy parte, la condición que puede ir en la letrita chiquita o tan explícita y abiertamente como se sucede en otros casos es que me den la razón. Y eso puede ser pernicioso para el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que lo mejor es que este Congreso ya no le elija, que esperen que sea el próximo Congreso y que ese lo haga ojalá con mayor rigor y con menos intereses por debajo de la mesa como se está haciendo ahora. Vamos a hablar de eso más adelante en detalle. El presidente de la República ayer ya expresó esta preocupación. Dijo, si es que no tienen la capacidad de hacerlo como corresponde, pues deberían dejar que el próximo Congreso de la República lo haga. Ahora vayamos, el orden que había previsto era hablar sobre el señor Alarcón. ¿Y por qué? No porque el señor Alarcón sea de lo más importante. El señor Alarcón es un operador de otros. El señor Alarcón busca salvarse él, desestabilizando, y con esa desestabilización puesta al servicio de los otros, generar un ambiente que beneficie a todos de la misma manera o de alguna intensidad, ¿no es cierto? Con alguna intensidad. ¿Qué significa eso? Que si al señor Alarcón le iba bien
en su aventura golpista con el señor Merino, varios iban a, como se ha dicho ya, tercerizar ese gabinete y hacer lo que les venga en gana para satisfacer esos intereses, entre otros meter a su gente en el Tribunal Constitucional. No habían tenido ningún control. Felizmente eso se paró gracias a la diligente trabajo de nuestros colegas y de reporteros que nos mostraron cómo inclusive tomaron o llamaron o tocaron la puerta de los cuarteles, como ya ustedes han podido conocer en los últimos días en detalle. Pero el señor Alarcón es el operador principal. Y miren ustedes, usted tenía duda de que Alarcón estaba detrás de todo este armatoste para generar este ambiente de desestabilización. Pues yo desde el comienzo no dudé de que él estaba detrás, en alianza y de la manito con el señor Manuel Merino de Lama, que será mismo el presidente de la República, y a ver si tocan este punto también. Vamos a escuchar este audio, que ya no deja dudas, la que grababa de la señora Carmen Roca, que estaba trabajando con el señor Fabio Noriega, para el señor Alarcón, para utilizar estos audios de manera perniciosa a favor de los intereses de este sector que quería desestabilizar el país. Pero escuchen ustedes estos audios, las loas, ¿no es cierto?, cómo vitorean al señor Alarcón, lo ponen casi en la condición de propuesta para beatificarlo, en la posibilidad de que el señor, pues parece, no tiene competencia en lo buena gente que es. Pero ya a estas alturas, cuando alguien como Karen Roca y este abogado, digamos que es una manera de decir, aún diría yo, parte de un complot, ¿no es cierto?, le parecía que las relaciones que habían establecido con Alarcón eran tan satisfactorias que el señor les parecía una tremenda y muy buena persona. Vamos a escuchar este audio. Yo por eso te digo, te aseguro, yo lo que no quiero quedar es mal con Alarcón, porque ellos me han cuidado. Él fuera otro, es político. Yo hubiera lanzado a la prensa lo mío, ¿entiendes? Pero no lo ha lanzado, quiero que cuides eso. Para mí es un caballero, para mí. Cuando decido guardar algo, lo guardo hasta la tumba. De verdad, será que eso es una arma para mí. Lo que quiero es que le tengas al señor Alarcón, que es mi respeto, claro, así. Ya, le voy a dar ese mensaje. Y mi respeto para el señor, y sigue mi respeto para él. Y así, o sea, que él sepa eso. Yo no he cambiado de versión, no he cambiado de pensamiento. Ese va a ser tu mensaje. Porque mira, Alarcón puede tener todo lo que tú digas, pueden decir todo lo que digan, pero si él no hubiera tenido esa arma de audio, no se hubiera podido defender. Y él no es malo, no es malo. Alarcón yo pienso que no es malo. No es correcto. Es correcto, entendió mi posición. Siempre ha habido buena fe. ¿Por qué la buena fe se ha afianzado contigo, Diego? Porque eres una persona que inspira respeto. Hermano, no te preocupes. Es así, no te preocupes, todo va a salir bien. O sea, No Edgar me ha prometido, hoy día, yo me voy a ver el jueves. Si tú quieres que yo esté presente. Yo el trabajo que he hecho, lo he hecho por ti. Toma mira, esto funciona así. Pero ella no tiene nada. A mí no me interesa el resto, a mí me interesas tú nada más. Mi familia. El resto no me interesa. Entonces, bueno, este fin de semana. Yo lo único que te pido, hermano, es la orientación que sea en este sentido, que es la verdad. Tú puedes hacer mucho, pero no hay ninguna prueba. Pero ella ha dicho la verdad. Así le he dicho. Ya, déjame, voy a hablar con mi padre. O sea, desde ya, ahí estamos lindos. ¿Qué significa, digamos, en este lenguaje, que es un lenguaje, digámoslo con todas sus letras, ¿no?, mafioso? Porque aquí lo que están es generando una coartada. Dice, estamos lindos, ahí estamos lindos. ¿Qué significa estar lindo en una situación de esta naturaleza? Que van a salvarle el pellejo a la señora Roca y a cambio le han dado todo esto para que Edgar Alarcón lo administre y lo maneje de la manera como inicialmente él había imaginado, ¿no es cierto?, para los fines que todos conocimos, eran los que estaban detrás de toda esta movida, que era la vacancia del presidente de la República.
Pero en los dichos, que parecen muy coloquiales y muy cotidianos, digamos, hay algunas señales, desde mi modesto punto de vista, pues mafiosas, porque dice la señora Roca que él sepa que yo lo considero una buena persona, él es una gran persona. ¿Por qué la señora Roca quería que el señor Alarcón sepa que ella tiene el mejor concepto del señor Alarcón cuando todos lo conocíamos ya por sus actos públicos? Porque lo que quería era confabularse y congraciarse con él para recibir a cambio un buen trato en esa comisión que ha venido, comillas, investigando esta situación. Pero no solo eso, sino también dice la señora Roca que el señor es tan bueno que lo han venido atacando. Y si no hubiera tenido estos audios, no hubiese tenido con qué ni hubiese sabido defenderse. O sea, ella está claramente diciendo que todo esto fue organizado, entre otras cosas, para que el señor Alarcón se defendiera. ¿Y qué significa que el señor Alarcón se defienda de lo que se le está imputando en ese momento? Atacar al presidente de la República. Su mejor defensa era el ataque, y el ataque buscaba traerse abajo la presidencia de la República. Y esto que el señor Fabio Noriega dice, ¿no es cierto?, qué es lo que sucedió, que estaba en plena y estrecha coordinación con el señor Alarcón, que no solo le llevaba los mensajes de Karen Roca, sino que le pasaba los informes de cómo direccionar la investigación para favorecer a quien dice ser su principal interés, que es la señora Roca. Y esto es un elemento significativo para que esa investigación sea o cuestionada severamente o el señor Alarcón pues sea separado. Porque ¿cómo puede ser una persona con estas características que se le suman a aquellas que ya conocíamos de Alarcón, que era pues una persona sumamente cuestionada, al punto que ya hay un informe técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que está pidiendo que la acusación constitucional o las acusaciones constitucionales procedan porque el señor pues genera mucha sospecha por su comportamiento en el paso que tuvo por la administración pública, sobre todo en la Contraloría General de la República. Entonces el señor Alarcón estaba metido detrás de todo esto y había cooptado a Karen Roca y a su abogado para estos fines que acaban ustedes de escuchar. Pero esto es un asunto que no se puede ver, y aquí viene el vínculo con el señor Merino de Lama, porque cuando el señor Merino de Lama le da prioridad a lo que el señor Alarcón en ese momento le dice, me acaba de llegar en un sobre anónimo estos audios, que vaya a engañarle ya sabe a quién, el señor Alarcón, con eso. Ya habían venido conversando con el señor Fabio para que de esos audios extrajeran aquello que pudiera desfavorecer al presidente de la República y encaminar todo eso a una vacancia. Y por eso el otro señor, Merino de Lama, que se está reuniendo con el presidente de la República el día de hoy, había ya generado toda la correlación con las otras fuerzas políticas, inclusive llamado a los cuarteles, para decir esto va de todas maneras. Si ya con Edgar lo hemos conversado, ya hemos avanzado en cómo va a ser todo esto, y simplemente vamos a asegurar la sorpresa, hacernos como que nos ha generado esto un malestar mayor y hay que encaminarlo. Todo estaba encaminado en esa dirección. Entonces no queda ya desde mi punto de vista duda alguna de que esto estaba corriendo esa suerte y eso era lo que ellos estaban, por supuesto, tramando. Ahí está, si es que a alguien le quedaba algo de duda. Ahora, que en esas conversaciones la señora Karen Roca puede haber dicho algunas cosas que pueden servir para identificar si pasaron o no, o desarrollaron o no algunas acciones que pueden perjudicar ya más legalmente al presidente de la República, pues tendrá que investigarse. Pero, así como hasta ahora se ha podido identificar en los audios que ella misma grabó, que había negado inicialmente, y con ese comportamiento tan mentiroso, pues la verdad, también esta señora pierde credibilidad en torno a lo que puede haber dicho y era verdad. Pero el Ministerio Público tiene la potestad de, sin lugar a dudas, investigar a fondo qué cosa es lo que está ahí y, por supuesto, tomar las decisiones que sean necesarias. Y, inclusive, al presidente de la República incorporarlo si es que considera de que hay elementos para todas estas cosas. Pero de que esto fue armadazo para generar las condiciones para una vacancia, pues ya no hay duda alguna desde mi modesto punto de vista, y lo que hay es que, por supuesto, profundizar. Y sobre eso tendría, por cierto, que seguirse investigando, porque hay una denuncia que se presentó ante el Poder Judicial, ante el Ministerio Público, perdón, por sedición, y eso debería llevar a saber qué cosa es lo que hubo detrás. Y todo esto que hubo detrás, a mí sí me parece que es un hecho punible, y por lo tanto tiene que ser parte de esa carpeta que se supone está saliendo adelante por las informaciones que hoy día estamos conociendo más en detalle también.
Entonces eso es lo que está pasando. Y el señor Merino de Lama, que es parte de eso, se va a reunir con el presidente de la República el día de hoy. Y claro, el presidente ha dicho, volteemos la página, ya no sigamos peleándonos, pero sin lugar a dudas, frente a nuevos elementos, alguito tendrá que, me imagino, tocarse sobre este tema para justamente superarlo, porque no hay peor manera de querer salir de los problemas complejos que a veces uno tiene que no encararlos y no encaminarlos debidamente, y menos, por supuesto, buscar resolverlos. Los problemas no se resuelven cuando uno se olvida de ellos, sino cuando toma el toro por las astas y va hacia adelante resolviendo todo lo que esto pueda claramente implicar. Bueno, vayamos a otro tema que es fundamental y tiene que ver con la oferta política para el próximo año. Hay dos cosas que usted tiene que saber. Una, que está relacionada con los plazos para que se puedan hacer las reformas en materia de electoral o político-electoral para que se apliquen hasta, no el 26, como algunos quieren, sino a partir del próximo año en las elecciones que todos vamos a tener, en las que todos vamos a tener que participar. ¿Qué cosa es lo que sucede o va a suceder el día de hoy? Que es la fecha límite para aprobar la eliminación, por ejemplo, del voto preferencial y completar la reforma electoral. Y ahí los congresistas, hombres y mujeres de distintas bancadas, salvo algunas honrosas excepciones que son los que siempre han estado peleando por una reforma seria en materia de justicia, pues todos se han aliado para que nada de esto cambie. Porque el voto preferencial, pernicioso desde mi punto de vista para la representación en términos más concretos, porque ahí quien más se exhibe es el que más plata mete y los preferenciales son aquellos que son producto de prebendas o de negociaciones a veces debajo de la mesa y no por la elección de los militantes de un partido. Había cuenta en el Perú no hay partidos políticos y por lo tanto eso también es una simulación, pero el que pone plata tiene una mejor ubicación o el que es más cercano al jefe del partido la tiene también. Entonces esto no se va a eliminar al parecer y vamos a jugar de la misma manera, con las mismas reglas que las últimas elecciones. ¿Y eso qué puede significar? Que tengamos los mismos resultados. El orden de los factores no altera el producto. Es decir, si no se ha cambiado nada significativo en la manera como se van a configurar los que nos quieren hacer una propuesta electoral o plantear alternativas para el 21, pues es muy difícil que lo que de ahí se derive sea algo mejor de esto que ya nos está muy poco tiempo después de haber elegido el Congreso de la República, pues dando vergüenza. Acuérdense ustedes que en marzo de este año este Congreso entró en funcionamiento. Y miren ustedes, tan poco tiempo pues acaban de pasar 6 meses y ya estamos casi en buena medida comparándolo con el Congreso anterior o arrepintiendo de no haber generado los cambios que sean necesarios. Y el voto es fundamental, es central, pero si seguimos razonando, como se ha hecho en los últimos procesos electorales, después no se queje lo que pueda venirse el 2021. Pero en esa oferta electoral hay, por supuesto, ya un montón de gente que está haciéndose notar. Están todos corriendo a inscribirse en los partidos, los vientres de alquiler, están buscando candidatos, sumando figuras. En fin, en otro programa vamos a detallar más precisa y pormenorizadamente todas estas movidas que están generando en las agrupaciones políticas. Pero hay una que, por supuesto, por sobresaliente, no por virtudes, sino por el civismo que incorpora en el comportamiento mismo de quienes están detrás de esto, es el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha salido con un anuncio de que retorna de lleno a la política y esta vez ha dicho que va a ir de la mano de su papá, de Alberto Fujimori, ese ladrón y ese violador de derechos humanos del que solo se podía aprender aquello que Keiko Fujimori ha terminado haciendo y lo que la ha llevado también a los tribunales, ¿no? Porque las personas de bien que, por supuesto, tratan de jugar siempre con las reglas apropiadas de una convivencia pacífica y actúan con el respeto básico de las normas y de las reglas, no tienen esos comportamientos de jugar por debajo de la mesa. Y eso lo aprendió de su padre, de su tío Vladi y de, por supuesto, quienes alrededor de ella la adormecieron con un montón de privilegios que no tenía por qué ella, con los que no tenía por qué contar, habida cuenta, no era su plata para comenzar. Dicho sea de paso, hay ahí una madeja todavía que ir desenredando en torno a lo que significó, por ejemplo, el paso de Keiko Fujimori por esos onerosos estudios en Estados Unidos que fueron pagados con la plata de todos y todas ustedes que nos están siguiendo. Pero Keiko Fujimori, ahora con ese civismo tremendo que ha marcado su comportamiento en la política,
ahora dice que ya está con su papi, con su papá, y por cierto que ya se lanza a la política, desafiando al propio Ministerio Público que le ha puesto ciertas condiciones para que no retorne a la prisión preventiva. Creo yo, ahora se hace mucho más evidente y necesario esto que José Domingo Pérez evidentemente ha pedido y con razón, preocupado por lo que puede hacer Keiko Fujimori. Porque si Keiko Fujimori se va a lanzar a la política ya de una manera plena y llena, porque ha dicho que va a dedicarse a eso de manera en tiempo completo, y los niveles de coordinación que va a establecer con su bancada y con quienes están en el organigrama de esta nueva Fuerza Popular, donde su secretaria y co-investigada es parte, efectivamente está rompiendo la regla que le ha puesto el Poder Judicial. Y esto puede terminar siendo el insumo para que José Domingo Pérez otra vez vaya con el pedido de prisión preventiva. Y seguramente Keiko Fujimori, con este lanzamiento, después se va a victimizar y decir que hay una persecución política. No hay persecución política aquí, lo que hay es una persecución penal, porque se sospecha que ella está metida en una serie de actos ilegales y ha obstruido la justicia de una manera recurrente, porque de eso hay bastante que se ha discutido en los tribunales en los últimos meses. Pero aquí está Keiko Fujimori lanzando en buena medida su candidatura. Pero después vamos a repasar los dichos de Keiko Fujimori, porque esas grandes transformaciones de una Keiko Fujimori que ahora dice estamos en contra del populismo y estamos en contra de esto, estamos a favor de esto, a favor del otro, ya le hemos visto en otras versiones. Recordarán ustedes cuando la señora Keiko Fujimori se fue a Harvard en el último proceso electoral y entusiasmó a un montón de ingenuos, ¿no?, que creyeron que se había civilizado la señora y que quería jugar en democracia. ¿Qué hizo? Muy poquito tiempo después nos puso a 73 peones en el Congreso de la República que bajo su inmadurez y el capricho por no haber reconocido que perdió las elecciones y qué bueno que haya perdido por el bien del país, pues terminaron generando actos de obstaculización de la justicia y actos de, por supuesto, boicot al funcionamiento del propio sistema democrático con el claro interés de salvar a la patrona de la agrupación, que en el Ministerio Público no tiene el rótulo de política, sino de organización criminal. Vamos a escuchar qué dijo Keiko Fujimori y después lo vamos a contrastar con sus propios dichos en otro momento sobre los temas que ahora dice le preocupan. Ja, 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 qué risa que me da. Vamos a escuchar. Para nosotros es un momento, pienso yo, crucial para darle una mirada sincera a lo que hicimos bien, pero sobre todo a lo que podemos mejorar. Una nueva era necesita nuevos rostros. Ustedes, los alumnos de la escuela, son los llamados a ser parte de una nueva generación naranja bajo el liderazgo histórico de Alberto Fujimori y mi retorno 100% activo a Fuerza Popular. Podemos volver a superar, más unidos que nunca, las grandes dificultades que la historia del Perú vuelve a poner frente al fujimorismo. 100% dice que va a trabajar por Fuerza Popular, como si trabajar fuera un verbo que la señora Keiko Fujimori aprendió a conjugar en su vida. ¿Ah? Díganme ustedes, ¿cuánto trabajo ha tenido Keiko Fujimori? El único que tuvo, que fue en el Congreso de la República, faltó de una manera que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la señora Keiko Fujimori desafiando la justicia, diciendo que se mete de lleno. Ya puede victimizarse que hay persecución cuando seguramente se pida su retorno a la prisión preventiva. Pero dice, nuevos rostros necesita el fujimorismo. ¿Cuál es? El del señor Galarreta, ¿no es cierto? Que es un rostro ya conocido y que, claro, para que haya llegado a ser presidente del Congreso de la República por el indicativo directo, ¿no es cierto?, de la señora Keiko Fujimori, de que él ha tenido que haber superado, entre otros, a Becerril y a otros para que llegue a esa condición. El señor Galarreta es la nueva cara, la señora Cecilia Chacón es la nueva cara del fujimorismo, la señora Keiko Fujimori es el rostro del nuevo fujimorismo, la reivindicación del delincuente hoy en la DIROS es el nuevo fujimorismo, es puro pragmatismo. ¿Qué cosa significa eso? Como la señora Keiko Fujimori, por sus limitadas capacidades, no ha podido dar al fujimorismo eso que en la historia hubiese sido bueno para ellos y bueno para el país si entraban en serio a jugar en democracia, pues no lo pudo hacer por sus claras limitaciones.
y ahora, después de haber perdido 2 elecciones y estar en la situación judicial que está, y con razón, porque yo sí creo que ha cometido una serie de barbaridades por fuera de la ley, pues dice, vamos a refugiarnos donde mi papá y donde mi API. A su papá, a quien por supuesto le dio la espalda, a quien sacó del juego del fujimorismo, y fue ese el motivo por el cual se distanció con el otro aprendiz de dictador suelo, el señor Kenji Fujimori, que por cierto, nada bueno podía salir de ahí si los usos y costumbres, las mañas que ellos siempre han exhibido, son aquellas que eran las únicas que vivían en su casa cuando veían a su papá pues tramar estas cosas con Vladimiro Montesinos. Para quienes, por supuesto, de esa época conocen los detalles y para quienes no, revisen, porque todo esto está claramente puesta en Vladivideos también. Entonces, ese Keiko Fujimori dice que la novedad, lo nuevo, vitalidad, y reivindica a Alberto Fujimori. Y reivindicar a Alberto Fujimori es reivindicar lo peor de la política en nuestro país: el robo y la corrupción, la violación de los derechos humanos. Es reivindicar el empilacimiento de la política que cree que todo se puede comprar. Son los fajos de billetes de servicio de inteligencia comprando los medios de comunicación. Es la manera más dramática y terrible de romper con el orden constitucional, no solo con el autogolpe del año 92, sino el copamiento de las instituciones electorales, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Eso es lo que reivindica la señora Keiko Fujimori, porque reivindicar a su padre es eso, porque su padre no es otra cosa que un vil dictador que está ahí donde corresponde por los delitos que en todas las instancias donde se ha discutido se ha claramente identificado, cometió. Y entonces la señora Keiko Fujimori ahora dice que retorna 100%. ¿Va a ser ella la candidata o a quién va a poner como candidato de Fuerza Popular? Seguramente ella se va a lanzar. Pero ella, en el año 2016, dijo que ningún Fujimori será candidato en 2021. ¿Pero qué? ¿Es una novedad acaso que la señora mienta y cambie de opinión? No, pero igual vamos a recordar un poquito qué decía la señora Keiko Fujimori hace no mucho. Kenji se ha ganado con la votación que ha obtenido el día 10 de abril el hecho de presidir las juntas preparatorias y él tendrá que tomar juramento a los congresistas entrantes. Pero él ha descartado y ha sido bien claro que él no piensa presidir el Congreso de la República en los próximos 5 años. Y yo comparto esa decisión que él ha tomado. Y en el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori. Lo digo claramente y lo he conversado además con él. A ver, ¿quién le cree a la señora Keiko Fujimori? Ningún Fujimori van a ponerlo como candidato el 2021. De pronto ponen a Poniete, de pronto. Pero lo que es evidente por este, comillas, relanzamiento, es que la señora quiere, por lo menos ahora, ponerse en vitrina para que pues juegue la perseguida política cuando le vengan los apremios judiciales. Está más cantado. Este es como, digamos, Alarcón y Merino de Lama, ¿no? Que dicen que todo fue de un momento para otro y que lo sorprendió, todo lo que después ellos se encargaron de amplificar. Acá también la señora todo esto lo hace sabiendo que aquí hay un componente de, desde mi punto de vista, el incumplimiento con las reglas que le ha puesto el propio Poder Judicial para que no haga este tipo de actos. Pero lo hace ¿para qué? Para que provoque un incidente y después digan, pobrecita, la están persiguiendo porque ya se lanzó a la candidatura al presidente de la República. Pero hace poquito dijo que no se iba a lanzar, pero ¿quién le cree a la señora Keiko Fujimori? ¿Quiere un poquito más? Vamos a escuchar a la señora Keiko Fujimori. Recordarán ustedes que el 2015, me parece, Carlitos, si me haces saber, la señora se fue a Harvard, ¿no? A la Universidad de Harvard, invitada por Steve Levinsky, ¿no? Para poder expresar todo lo que supuestamente el fujimorismo había reconocido en una severa autocrítica que había hecho por la manera perniciosa como se comportó en la época de su API en el Congreso, en el poder en los años 90, ¿no es cierto? Entonces la señora fue y habló una serie de cosas importantísimas. Dijo que, por supuesto, ellos estaban a favor de la unión civil, estaban a favor del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que había sido positivo. En fin, habló contra la reelección de Alberto Fujimori, dijo que eso no era lo que debió producirse. Entonces era una señora serita, era una señora que se estaba acomodando a los nuevos tiempos, por lo que en ese momento algunos ingenuos, si no bolsudos, dijeron: el fujimorismo ahora se está democratizando y ahora sí, ya está claro que la señora Keiko no es su API.
su papá, ya no es, ¿no? Ha dicho que esto y lo otro, su padre nunca hubiera mencionado esas cosas, nunca hubiera hecho una crítica así, la señora es otro lote. Ya no es ese lote de ropa usada robada, ya no, es otro lote, ¿no? Distinta. La señora, además, se fue a estudiar a Estados Unidos con nuestra plata, preparadita ella, en fin, es otra persona. ¿Y qué pasó? El 2016, cuando la arremetida vino para tratar de llegar al poder como de lugar, felizmente perdieron, pero metieron a 73 en el Congreso y miren todo el desastre que generaron. ¿Dónde está la Keiko de Harvard? ¿Quiere usted recordarla para ver si alguien ahora, con algo de ingenuidad, cree que estos cambios, reivindicando al padre, eso es como que tú digas, yo voy a cambiar, pero, por favor, nuestro líder sigue siendo un delincuente? ¿Cómo puede ser posible que eso sea una señal de mínimo cambio de lo que la gente esperaría, el fujimorismo, que ha aprendido la lección que tan duramente la vía política daba en los últimos tiempos después de haber conseguido casi el poder total? Pero no, por falta de capacidades en algunos casos y en otros, por supuesto, porque no hay manera de que ellos puedan cambiar, porque ellos tienen esto en el ADN y son como son, y así es como siempre van a seguir siendo. Cuando tuvieron la posibilidad en el último congreso de meter gente decente, ¿a quién metieron? No buscaron a los mejores y se les escapó un malo, no. Buscaron entre los malos y se les escapó de pronto algún bueno, pero la regla fue más bien buscar dentro de lo que no quiere la sociedad como representación política, porque miren lo que tiene la ocasión del Congreso de la República. Vamos a escuchar a la señora Keiko Fujimori, en el mismo tonito de cambio que ayer nos ha dicho va ahora a procurar en su agrupación política. Vamos a escuchar cuando dijo que estuvo mal la reelección de su papá. Intentar la reelección también fue un error, porque esto lo que fomentó fue el debilitamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. El que no se hayan sancionado algunos casos, por ejemplo, de violación de derechos humanos en su momento, también fue un error. Todos estos errores los condeno y los lamento profundamente. Pero lo más importante, asumo aquí en Harvard y en muchas partes de mi país, lo he dicho en reiteradas oportunidades, tengo el firme compromiso de no permitir que estos errores se vuelvan a cometer. ¿Quién le cree a la señora Keiko Fujimori? Por favor, bien se lo dijo en el debate presidencial. Imagínense, Pedro Pablo Kuczynski. La gente prefirió a Kuczynski que a Keiko Fujimori. ¿Ah? Porque no le creen a Keiko Fujimori. Le dijo, tú que me dijiste que cambié, pero tú eres la que no cambió nadita. Y acá dije, fue un error la reelección, un error. Y dice que no sancionar la violación de derechos humanos también fue un error. Un error fue complicidad, que también es un delito que está claramente tipificado. Y entonces, la señora Keiko Fujimori se horrorizaba en el 2015 sobre lo que su papá había hecho, tratando de engañar a la gente de que estaba rehabilitada, porque la señora fue parte de esa armatoste. Que no venga aquí porque ella gozó y se adormeció por el poder que le daba el hecho de que su padre, de una manera inmisericordia, votó con los vejámenes que usted ya conoce a su madre, la señora Iguchi, y ella no tuvo ningún problema ni repago de sentarse ahí y gozar de eso que la dictadura le daba. Y en 2015 se fue a Harvard y dijo, todo eso estuvo malito. ¿Y qué pasó después? Dijo que estuvo mal todo esto que la ruptura del orden constitucional y que se trató de ir contra sus principios fundamentales. ¿Y qué hizo ella cuando quiso controlar el Ministerio Público del señor Chávarri? Cuando hablaba con el señor Nostosa Pariachi, cuando trataban de cooptar el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando trataban de tomar el poder por asalto sin haber sido elegidos para el Ejecutivo, y el Congreso de la República terminó siendo eso que Keiko Fujimori dijo desde el comienzo iba a ser la manera como íbamos a gobernar desde el Congreso de la República. ¿No fue eso acaso Keiko Fujimori, que no solo no había cambiado, sino había tratado de disfrazarse de demócrata para engañar a algunos desavisados que terminaron creyendo que ella es capaz de alguna transformación de esa naturaleza? Eso no es posible, porque para que eso suceda tendría que la señora desaparecer, y no es posible, como ven, ella quiere seguir protagonizando la vida política de nuestro país. Vamos a
ir ahora a escuchar. Vamos a seguir con Harvard, 2015, hace 5 añitos. La señora habló sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y esto que es para mí fundamental, es central. La mejor y mayor aproximación a lo que pasó en nuestro país en la época de la violencia es el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Que ojalá gente que inclusive critica y hipotrica del informe lo hubiese leído mínimamente, porque creo que ahí están no solo las causas concretas de por qué tenemos el desastre que tenemos ahora en la salud, por qué las reformas no se han hecho y dónde es que están los principales problemas que han sido desatendidos. Si leyéramos eso y tomáramos las lecciones necesarias para revertir lo que ahí claramente vivía la mayoría de los ciudadanos peruanos hace 20 o 30 años, pues de pronto seríamos un mejor país. La señora fue y saludó el informe de la Comisión de la Verdad, cosa que su padre, por supuesto, no solo no había hecho, sino había maldecido, porque en buena medida parte de lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad y que se refiere a la dictadura de su padre, pues es un asunto que lo pinta el cuerpo entero, con un mequetrefe que llegó al poder y abusó de él de una manera sistemática. Pero vamos a escuchar a la señora que algunos ingenuos le creyeron y que pensaban que esta señora podría encaminarse en democracia. Vamos a escuchar qué dijo sobre la Comisión de la Verdad. Sí quiero dejar bien en claro que rescato el trabajo ya hecho de diagnóstico, que creo que ha sido un avance para nuestro país y que sobre la base de lo que ellos han construido tenemos que mirar hacia adelante y seguir trabajando en lo que era el siguiente paso, que es las reparaciones del Estado. Entonces, sí considero que el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido positivo para nuestro país. ¿Ustedes creen que realmente la señora cambió? Y después tenía a la señora Beteta, a la señora Salazar, a la señora Bartra, al señor Becerril y a otros despotricando en la Comisión de la Verdad y diciendo que había sido un nido de terroristas, que lo que querían beneficiar era ascender a su alema RTA, y la señora en 2015 se fue a decir que había sido positivo el trabajo. Entonces, ¿quién le cree a esta señora ahora que sale y dice que han cambiado? Yo sí repito aquí 2 cosas que me dijo, y es bueno que lo repita porque siempre lo pongo, por ejemplo, si cito, por supuesto, ¿no? Hildebrand, señora Hildebrand me decía, ¿no? O sea, hay gente que se puede dar una ducha una ducha española con lejía y no se percude. Y la señora ya está que se rompe a pedacitos de tanto quererse lavar, pero que en realidad no le alcanza, porque la verdad no tiene convicción para esto. Tú no puedes buscar cambiar y plantearle al país una alternativa y un nuevo rostro y poner a tu secretaria co-investigada contigo en casos de lavado de activos y creación criminal. No puedes buscar cambiar las cosas cuando llevas al señor Galarreta, que llevó al Congreso de la República su peor aprobación, o a la señora Chacón, que ya no voy a detallar más, ustedes la conocen perfectamente. Y, sobre todo, no vas a pretender dar una alternativa distinta, decente al país si reivindicas a un delincuente como el señor Alberto Fujimori. Entonces, no me vengan pues con este cuento. Yo creo que lo que está acá es generar una coartada para tratar de correrse de la justicia. Y el Ministerio Público debería, con cuidado, ver cómo teje ahí para tratar de evitar que eso se pueda consumar. Pero ahí está, pintada de cuerpo entero. Cuando dijo una cosa y después los hechos, por cierto, demostraron exactamente lo contrario. Y sobre lo que se llena la boca de democracia, Estado de Derecho, de decencia y todo, el señor Jorge del Castillo, Jorgito del Castillo, pues ha sufrido un revés, porque el Poder Judicial ha rechazado su tutela de derechos, el tutela de derechos que presentó por la contratación irregular de una asesora. Es decir, el señor Jorge del Castillo, ahí está, declarar infundado el recurso de apelación formulado por la defensa técnica del investigado Jorge Castillo Gálvez, confirmar la resolución tal, ¿no es cierto?, mediante la cual el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la solicitud de tutela de derechos en la investigación preliminar. En fin, ya la Corte Suprema la había desestimado. Pero él fue por una revisión y al final, una apelación, y al final le han desestimado también eso. ¿Eso qué significa? Que la noche se le viene y que tampoco se va a disfrazar de político para poder zafarse de la justicia. ¿Cuál es la versión más actualizada del señor Jorge del Castillo? Esta, por supuesto, vamos a escuchar esta. Es que tú me autorizaste a mí. Sí, pues, pero eso no estaba bien. Entonces,
no lo van a aceptar así. Déjame explicarlo de alguna manera, yo lo voy a arreglar. Ya empiezas ya a perder el control. Entonces, no estoy perdiendo el control, te estoy hablando a ti, o sea, tú y yo. Me denuncian a mí penalmente, me sacan del Congreso y se acabó la historia, ¿no? Eso es lo que quieres, así que acabé. Yo creo que no me merezco terminar mi vida de esa manera, ¿no? Creo que no merezco terminar mi vida de esa manera, ¿no crees? Yo creo que sí, porque, digamos, la gente tiene que terminar o encaminarse hacia lo que ha venido sembrando en el camino. Y el señor, por supuesto, tenía un discurso público, lucha contra la corrupción, de decencia, institucionalidad, en fin, y miren ustedes cómo se comportaba con por ser de unas personas cercanas a él, dándole el trabajo que no correspondía y finalmente privilegiándolas por encima de lo que la ley prevé. Y entonces ahora, ¿en qué va a terminar el señor Jorge del Castillo? Como terminó su jefe, probablemente, ¿no? Digo, en términos legales, sometido a la justicia para que él pueda explicar de qué se trataba esto. Desde mi punto de vista, un tráfico de influencia feroz que, por supuesto, tiene que ser sancionado, ojalá que severamente. Ese es Jorge del Castillo también. Ahora, sigue en el Ministerio Público todo este problema que se ha generado en torno a las fiscales que investigan el caso de los cuellos blancos del puerto. Yo lamento muchísimo que esto esté sucediendo, pero hay que tener mucho cuidado porque daría la impresión de que algunos están muy interesados en presentar este caso como la pelea de dos examigas. Es decir, la señora Sandra Castro se peleó con la señora Rocío Sánchez y como ahora, digamos, son enemigas y rivales, por lo tanto están generando un asunto de esta naturaleza, una controversia que no han sabido por su inmadurez o su forma de hacer las cosas sacar adelante. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso no es lo que está pasando. Aquí hay muchos otros intereses que están detrás que hay que tratar de identificar con claridad y hay que tratar, por supuesto, de contradecir con firmeza. Porque ¿cuál va a ser el resultado, la consecuencia lógica y práctica de que esto continúe? Que los cuellos blancos, ¿no?, hagan fiesta. Inclusive en estos tiempos que no se puede, empiecen a vitorear y a alegrarse porque se empieza a caer uno de los casos más importantes que en este momento el Ministerio Público tiene entre manos. Aquí hay cosas que, por supuesto, hay que poner en su real relieve, ya poner en su real dimensión. ¿Y qué cosa es lo que está en disputa acá? No el hecho de dos peleas entre ex amigas. No, descarte usted esa posibilidad. Algún elemento de eso tendrá también, porque lamentablemente los seres humanos de la naturaleza y la condición humana también dan para asuntos de esa naturaleza. Pero no se explica en eso lo que está pasando. Hay otros intereses, hay colaboradores eficaces que determinadas personas, inclusive dentro del propio Ministerio Público, no quisiera que sigan colaborando. Hay investigaciones que han girado de determinada manera que a algunos no les gusta cómo han girado, y en fin, todo eso podría caerse abajo si es que se persiste en esta insana idea de aplicar esa fórmula que tanto daño nos hace, de generar y exacerbar los años del Ministerio Público para que todo esto se pueda caer. Siempre va a haber un disfraz diciendo de que aquí se trata de no querer colaborar, de no entregar el cargo, de no dar los casos, de no hacer diligentemente tal o cual cosa. Pero en el fondo, lo que está en juego no es eso. Ojalá el asunto solo fuera, dame tu expediente y vamos a poner a alguien que lo va a hacer con la misma intensidad del conocimiento que tú tienes. No es ese el caso. Y por eso es que no solo lo lamento, sino que me parece gravísimo lo que está pasando. Yo creo que ahí hay que mirar con mucha atención, porque en el fondo, más allá de lo que esto pueda a estas alturas ya generar, la consecuencia puede ser mucho más grave todavía. ¿Y qué puede ser? Que se caigan los casos que están relacionados con esta mega investigación que está relacionada con lo que acertadamente se ha llamado los cuellos blancos del puerto. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y vamos a retomar eso más adelante aquí en el programa con algún detalle, por supuesto, al respecto. Se le ha pedido a la fiscal Rocío Sánchez que entregue las carpetas que tiene. Dice que porque ahora la señora Sandra Castro es la que va a volver a repartir de acuerdo a lo que ella considera debe tener cada despacho, que son 3. Pero al final y al cabo hay elementos también que hay que considerar del por qué la señora Sánchez no entrega los expedientes, porque tiene preocupación de que algunas de ellas no puedan seguir la ruta que ella claramente ya ha iniciado.
Y se ha dicho que hay por lo menos 5 aspirantes a evaluadores eficaces que desestimarían esta posibilidad si es que la señora Sánchez deja de ser la fiscal del caso en la que ellos ya están colaborando. ¿Eso a quién va a terminar beneficiando? A los cuellos blancos del pueblo. Y al parecer en las Fiscalías Supremas, en su relación sobre todo con esa fiscal, la doctora Rocío Sánchez, han habido encontronazos por cómo la señora Sánchez ha venido investigando sobre todo los casos de otras instancias donde al parecer los cuellos blancos tenían mucha influencia, entre ellas, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones. No hay que dejar de lado que el señor Fernández Alarcón, que es la cabeza del grupo que el Ministerio Público en el ámbito supremo dirige las investigaciones del caso de los cuellos blancos, fue parte del Jurado Nacional de Elecciones en 2016, donde se produjeron una serie de hechos que hoy día se están investigando y que la señora Rocío Sánchez está investigando. Entonces aquí no hay nada gratis, no es un asunto solamente para reforzar o mejorar el trabajo. Aquí también pueden haber otros elementos y hay que, por cierto, ponerlos en su real dimensión. Como en su real dimensión hay que poner otros temas. Voy a ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y cuando vuelva voy a conversar con el congresista Gino Costa, él es del Partido Morado y ha sido una de las personas que con más, diría yo, solvencia y con más intensidad, por supuesto, ha venido reclamando que mínimamente se tengan en cuenta los estándares que ya en otra parte del mundo se manejan para elegir altas autoridades. Estamos hablando de lo que puede terminar siendo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y el presidente de la República expresó el fin de semana su preocupación y ha dicho que de pronto es mejor dejarlo para el próximo Congreso. Aunque entiendo que Gino Costa cree que tiene que ser este Congreso, pero jugando de una manera transparente. ¿Se podrá eso? Yo la verdad tengo mis dudas. Pero regreso en un ratito después de esta pausa. Hemos presentado El Editorial con Laxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.